Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas, como no, un día más a RSTV Noticias, tu canal de información en YouTube. Hoy vamos a estar poniendo todo el foco de atención en Ucrania y, como ha dicho el propio titular, Rusia no tiene piedad con Kiev y ha anunciado un brutal golpe con misiles contra la propia OTAN. Así se confirmaba después del titular también de la propia CNN, donde asegura que han habido decenas de muertos en un ataque ruso a un centro educativo militar en el centro de Ucrania, en Poltava. Hay que recordar que esta situación sin duda ahora se está viviendo de una manera muy agravada, como podemos estar comprobando, sin piedad. Lo cierto es que Rusia ya está, como decía Vladimir Putin, estamos cansados de los ataques de los ucranianos en Kursk, ellos mismos lo informaban, pero lo peor estaba por llegar, porque, como decimos, estos ataques en Poltava indican que hay jóvenes que están muriendo literalmente en este tipo de ataques, como decimos, aéreos con misiles de largo alcance, y lo peor de todo, que estarían utilizando misiles Iskander al mismo tiempo. Así, un ataque ruso contra una instalación educativa militar en Poltava, en el centro de Ucrania, mataba a estas 41 personas y dejaba más de 180 heridas. Así lo confirmaba el martes el presidente del país, Volodymyr Zelensky. Pues bien, el incidente es uno de los ataques más letales contra Ucrania desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en febrero del 2022, así lo indicaban, y según se ha podido informar, según Klimenko, el ataque causó daños en varios edificios de la zona y las ondas expansivas del ataque destrozaron ventanas y las fachadas de los edificios residenciales de gran altura se vieron afectadas. Vamos a estar viendo qué es lo que el propio Zelensky ha estado comentando sobre este tema, porque efectivamente él estaría muy enfadado por todo lo que está pasando, y ha afirmado que en este ataque con misiles rusos que han matado a 41 personas en Poltava. Así, al menos 41 personas murieron y más de 180 resultaron heridas cuando Rusia atacaba a un instituto militar en la ciudad central de Poltava. Eso sí, es un instituto militar, han asegurado, por lo tanto sí que en principio se utilizaba para mediar entre este ejército, como decimos, por parte de Rusia, o por lo menos esto es lo que estaban garantizando las fuentes pertinentes. ¿Qué es lo que sucede en Poltava, como decimos? Porque ahora mismo en Ucrania, pues evidentemente se están efectuando este tipo de ataques. Muchos aseguran que son ataques indiscriminados a la propia ciudadanía, y como vemos, Rusia estaría llegando a la tercera línea de defensa, decían, de Ucrania en Donetsk. La situación han asegurado que es crítica, y vamos a ver por qué y cómo es posible que Ucrania pueda realizar ataques de largo alcance contra Rusia, ¿no? Porque esto es lo que prácticamente ha hecho que los propios rusos hayan decidido llevar a cabo este tipo de ataques. Como decimos, son ataques indiscriminados, son ataques que la verdad están dejando mucho que desear en el hecho de que los rusos sigan por esa línea, pero decía así, Zelensky dijo en un vídeo que las fuerzas rusas atacaban con 2 misiles balísticos dañando un edificio del Instituto Militar de Comunicaciones. En estos hay que recordar una cosa muy interesante, pero también muy preocupante, y es que este tipo de misiles balísticos están preparados para llevar a cabo la devastación nuclear. Y esto de poco se está hablando de este tema, pero así lo decían. Las restricciones estadounidenses a los ataques a Rusia perjudican a Ucrania. Esto es lo que dice también The Economist, y cada vez son más los medios de comunicación que se están haciendo eco de este tipo de situaciones. Preocupa, evidentemente, porque ahora los estadounidenses lo que van a hacer es quitar esas restricciones que los ucranianos ya han dicho que son muy importantes para ellos, para que, digamos, las quiten, que las restricciones ya no existan y que los ucranianos puedan atacar a Moscú con misiles balísticos. Esto sería brutal, porque Rusia ya ha estado, de alguna manera u otra, prácticamente está dando avisos de que si eso se lleva a cabo, estos misiles que, como sabemos, son la justificación de la administración de Joe Biden, ¿no?, que siguen cambiando, estos misiles son fabricación estadounidense, por lo menos esto es lo que han indicado, cosa que preocupa mucho al resto del mundo, ¿no? Vamos a escuchar qué es lo que dicen en Sky News. Defensa ruso dijo que se derribaron 158 drones que apuntaban a 15 regiones diferentes. No hay indicios de que alguno haya alcanzado su objetivo, pero tenemos videos que muestran incendios en la refinería de petróleo en Moscú. Además, Es que solo con uno que haya impactado, estos son los drones ucranianos, ya estamos viendo
que Ucrania tiene capacidad de atacar a Rusia. Ya se está viendo en estas imágenes. Solamente con que uno ya haya golpeado en un edificio militar ruso o en una refinería, indica que Ucrania tiene la capacidad de hacerlo. Si ahora Ucrania tiene la ayuda, vamos a decirlo así, ¿no?, de los misiles, los misiles, como decimos, Shadow, ¿no?, de Estados Unidos o de Gran Bretaña, efectivamente hemos comprobado que sí que puede golpear a Rusia. Y la escalada podría significar perfectamente que Ucrania dentro de poco tuviese luz verde para atacar nuclearmente a Rusia, con misiles atómicos de Estados Unidos. Y esto es lo que dice Rusia que no va a permitir. Con este aviso de Rusia, con este ataque que han realizado en Poltovac, evidentemente nos hace entender que los rusos van a por todas y que cada vez los ataques son más indiscriminados. Cuidado. 35 kilómetros de allí, en Konakovo, una central eléctrica también fue impactada. Con estos ataques, Ucrania intenta debilitar la infraestructura energética rusa, de la misma manera en que Rusia lo hizo con Ucrania. La gran diferencia parece ser que Ucrania está apuntando a la infraestructura petrolera, en gran parte porque es mucho más difícil extinguir esos incendios. Y por lo tanto, será una señal visible para el pueblo ruso de que están involucrados en una guerra. Pero, ¿cómo logra Ucrania realizar estos ataques de largo alcance en territorio ruso? El presidente Zelensky ha recurrido a Occidente para obtener más armas de largo alcance, como el misil Scalp, Storm Shadow y el ATACMS. Y además pide que se levanten las restricciones que le impiden usar este tipo de armas en Moscú. Es importante señalar que el alcance máximo de un Storm Shadow es de casi unos 300 kilómetros. Recordemos que desde Ucrania, si están en Kursk ahora mismo y si consiguen invadir Kursk, recordemos que está muy cerca de Moscú. Desde Kursk podrían disparar perfectamente este tipo de misiles hacia la capital rusa, y esto es lo que prácticamente muchos aseguran que empezaría la gran guerra atómica, la que nadie quiere que empiece, la que todo el mundo está prácticamente preguntándose qué es lo que podemos hacer para evitar esa guerra. Es algo que es inverosímil, pero efectivamente parece que hace 2 años nunca nos hubiésemos imaginado que estaríamos en esta línea roja, ¿no? Hace 2 años jamás nos hubiésemos imaginado que Ucrania y Rusia estarían envueltos en una terrible guerra en la que incluso hay advertencias nucleares y atómicas, ¿no? Estamos prácticamente a un paso de que detone, ¿no?, esta chispa, esta terrible chispa, que significaría efectivamente prácticamente lo peor para el mundo, ¿no? Estaríamos hablando de una gran guerra, una explosión atómica en la que el mundo tendría que estar preparado. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que Rusia y Ucrania pretenden hacer. Mientras que Moscú está a más de 500 kilómetros de distancia, así que estas armas no habrían sido útiles para estos ataques. Pero el Occidente tiene mucho interés en apoyar a Ucrania. Estados Unidos mostró su firme apoyo al brindar estas armas de largo alcance, pero sus reservas de ellas se han reducido drásticamente. Tienen que encargar a la base industrial de defensa que proporcione reemplazos y seguir estrictamente los protocolos de seguridad y protección, lo cual lleva su tiempo. Por otro lado, parece que Ucrania... Bueno, lleva su tiempo y sobre todo Estados Unidos no se quiere quedar también sin esos misiles, si los tuviese que usar en una hipotética guerra contra Rusia. Lo veremos. ¿Qué es lo que opináis? Dejadlo en los comentarios, hacérnoslo saber. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Hasta luego.